up in Galatians chapter 2. Así que vamos ahora a la segunda sesión, Gálatas capítulo 2. To begin with, I would like to once again pray for us. Así que vamos a empezar orando. Our Father, I pray that you will open up our eyes to the truth, Señor, te pido para que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos a la verdad, and that you would protect me from saying anything that is not true. y que me puedas proteger de cualquier cosa que no sea la verdad. I pray that you would cause each of these brothers to love your gospel. Te pido, Señor, para que cada uno de mis hermanos pueda amar el Evangelio. I pray they would love each other. Te pido para que puedan amarse unos a otros And I pray that they would know true unity. y que puedan experimentar, Señor, y saber la verdadera unidad. Keep us humble, I pray, Manténnos humildes, oro, Señor, and cause us to be on guard as we protect the flock. y que podamos estar constantemente en guardia para proteger al rebaño. Amen. Amén. Now, brothers, we're a little bit behind schedule, Señores, estamos un poco atrasados con nuestro horario, so I'm going to try to make up a little bit of time. así que voy a tratar de redimir ese tiempo. The main point of chapter 2 El punto principal del capítulo 2 is true unity. es la verdadera unidad. One of the most difficult things for you to maintain in your church is unity. Una de las cosas más difíciles de mantener dentro de la iglesia es la unidad. Unity among the people is difficult. Unidad entre las personas es difícil. Unity among the leaders can be difficult. Unidad entre los líderes es difícil. And even unity between other churches can be difficult. Y también la unidad con otras iglesias. Almost Es difícil. every book in the New Testament is written to address the problem of disunity. Casi todos los libros escritos en la Biblia es para hablar en cuanto a mantener la unidad. Now we must be clear, Pero seamos claros, not all unity is good. no toda unidad es buena. If there is false teaching, you cannot have unity. Si hay falsas enseñanzas, no puede haber unidad. Sometimes you must separate. Muchas veces hay que separar. You must divide. Tenemos que dividir, You must even remove. inclusive remover. But this kind of unity in chapter 2 is the good kind of unity. Pero esta unidad expresada en el capítulo 2 es la verdadera unidad. And it's held together by three ideas. Es la buena unidad. You'll see it in your outline. Y vemos los tres componentes aquí en este capítulo 2. The first is freedom. Vamos a ver ahí los quecos. El primero es libertad. The second is fellowship. El segundo es compañerismo. And the third is faith. El tercero es fe. Let's begin by looking at freedom. Vamos a empezar viendo la libertad. Paul is going to talk about himself now. Pablo va a hablar en cuanto a él en este momento. Some personal history. Algunas historias personales It's fascinating. fascinantes. Verse 1 says, Then after 14 years I went up again to Jerusalem. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Now, where was Paul for 14 years? ¿Y dónde estaba Pablo en esos 14 años? If we can go back to our map, if that's possible to find, Si podemos ir nuevamente a nuestro mapa, and I can use my pointing device here. y puedo usar mi puntero aquí, Oops. I'll just show you where he was. te voy a mostrar dónde él estaba. So this down here is Jerusalem. I think I'm out of everyone's way. This is Jerusalem down here. Do you all see that? Allá abajo, pueden ver, está Jerusalén, And Jerusalem was one of the centers of Christianity. y Jerusalén era uno de los centros del cristianismo. The other center was up here in Antioch. El otro centro era ahí arriba, más arriba, en Antioquía. This is called Antioch of Syria. Esto era llamado Antioquía. And so while Saul was on his way to Damascus, that is when the Lord spoke to him. Y cuando Pablo iba camino a Damasco, el Señor le habla. And then after he was converted, he went back up this direction into Syria. Y cuando Pablo se convierte, va nuevamente arriba para Siria.
After 3 years, he made a short trip down here to Jerusalem to meet with Peter and James. Está en Siria, luego de 3 años baja completamente hasta Jerusalén para encontrarse con Pedro y Jacobo, But he didn't meet with anybody else. pero dice que no se ha encontrado con nadie más. Nobody knew. Nadie sabía. So then he went back up here into Syria, Pero luego vuelve arriba a Siria and for 14 years he preached the gospel in this area. y por 14 años predica ahí en toda esa zona. So that's where Paul has been. Y ahí es donde estaba el apóstol Pablo, esos 14 años. People knew about him. Las personas escucharon de él, They'd heard the stories, escucharon historias, le conocían, but they had not seen him. pero no la habían visto cara a cara. He was not a celebrity. No era una celebridad. We are impressed with celebrities today. Hoy en día estamos impresionados por las celebridades. Sometimes people think that if a celebrity became a Christian, that would be a really special thing to happen. Muchas veces pensamos que si una celebridad o gente de la farándula se convierte al evangelio, eso va a ser importante y poderoso. And whenever a celebrity appears to get saved, one of the first things Christians do is they go around and they put them in front of people. Y generalmente cuando una celebridad se convierte al evangelio, los cristianos la agarran, se rodean de él y le ponen frente a las pantallas o en el púlpito. So in this culture, the football players are celebrities. Así que en esta cultura los jugadores de fútbol son celebridades. Now I'm going to test your unity. Ahora voy a testear la unidad entre ustedes. I realize I might start a war. Puede ser que empiece una guerra en este momento. I want you all to behave. Quiero que se comporten. Be godly men. Sean hombres santos y divinos. So who is the greatest football team? Así que, ¿cuál es el mejor equipo aquí en Paraguay? I will let Josi decide. Vamos a dejar que José decida, dice. Acá dice libertad, dice, no. They're saying libertad, Luque, Cerro, Olimpia. Trinidense, like he has a Cerro. What does he say? Okay. It's Well- a team, Cerro. Okay, well we'll just for now we're gonna go with this. Por ahora vamos ahí. ¿Es una Biblia de Cerro o qué, Carlito? Okay? Okay. Now who's the best player? ¿Quién es el mejor jugador de Cerro? Vamos a quedarnos con Cerro ahora, ¿ok? Pero ¿quién es el mejor jugador de Cerro? Cecilio. Cecilio. Eh, Cecilio. So we'll all agree for a moment. Vamos a estar de Just for a acuerdo moment. por un momento nada más. Now, what would happen if Cecilio became a Christian? ¿Qué pasaría si Cecilio se convierte al Evangelio? Imagine he claims to be a Christian. Imagínense que él dice que es un cristiano. People would want to put him out in front of everybody to give his testimony. Las personas, o sea, los cristianos le pondrían o anhelarían que él pueda dar testimonio en todos lugares. Because if Cecilio became a Christian, other people will become Christians. Porque si Cecilio da testimonio de ser cristiano, quizá arrastre y haga que otros puedan convertirse al cristianismo. Wrong. Equivocado. Too often, we elevate celebrities to become evangelists. Muy a menudo elevamos a celebridades para que sean evangelistas. Men and women with no long record of following Christ. Hombres y mujeres que no tienen un registro de seguir a Cristo. Very little knowledge of the truth. Poco y casi nada conocimiento de la verdad. And often ones who claim Christ and then will later fall away. Y muy a menudo personas que hablan de Cristo pero luego se apartan. Not every time, No siempre, often. pero a menudo. That's the case in most of the celebrity conversions that we have in America. Eso es el caso de muchas celebridades convertidos en los Estados Unidos. And we are moving into a time in our world where religion is becoming popular again.
Y estamos volviendo en una era donde, en nuestro mundo, donde el cristianismo está siendo popular nuevamente. It's amazing how many times you see of celebrities now finding God. Es increíble ver cómo ahora las celebridades buscan a Dios. They've tried everything else and now they're going to get baptized and become a Christian. Y prueban todo lo demás y ahora se bautizan y buscan al Señor. And it's tempting for us to want to put them in front of people to persuade them to become Christians also. Y es muy tentador ponerle frente de la iglesia para que otros puedan tomar el ejemplo. And I believe there's much danger in that. Y creo que hay demasiado peligro en eso. The gospel doesn't need celebrities, El evangelio no necesita de celebridades, just faithful evangelists. solamente evangelistas fieles. The power of the gospel is in the gospel, El poder del evangelio está en el evangelio, not the person bringing it. no en la persona que lo comunica. Never forget that. Nunca olvidemos esto. Paul was a celebrity. Pablo era una celebridad. He was well known. Él era reconocido y conocido. He was feared. Feared. Él era temero, a él se le temía. He would have been a great trophy. Él hubiese sido un gran trofeo. Put him in front of the people. Ponerle a él delante de las personas. But that's not what happened. Pero eso no fue lo que pasó. For 14 years, God kept him off on the side. Por 14 años Dios le mantuvo ahí semioculto u oculto. Only after that long did he come once again to meet with the leaders in the church. Luego de esos años fue y se presentó a los líderes de la iglesia. And he went up to Jerusalem Y fue a Jerusalén with Barnabas. con Bernabé, Barnabas was a Jew, era un judío, Bernabé, and with Titus, y con Tito, who was a Gentile. quien era un gentil. So you have a Jew and a Gentile. Así que tenés un judío y un gentil. And he brings both of them to Jerusalem. Y les trae consigo a Jerusalén. And the reason is in verse 2. Y la razón está en el versículo 2. Because again, he had one of those revelations from Christ. Porque nuevamente tiene una revelación de Jesucristo. And he was to bring his gospel that he was preaching and put it before those men. Y él trae el evangelio la cual estaba predicando y lo muestra a estos hombres. What he means by that is that he wants them to hear the gospel he's preaching. ¿Qué significa eso? Que él quiere que escuchen el evangelio que estaba predicando. These were respected older men, Estos eran hombres ancianos respetados. the respected apostles. Eran apóstoles respetados. And Paul isn't looking for permission. Y Pablo no está buscando un permiso. He just wants to make sure that they understand what he's preaching up in that region that we were talking about earlier. Él quiere mostrar y hacerle entender lo que Pablo estaba predicando en esa región de arriba. So he says that he is going to explain to them the gospel that I proclaim among the Gentiles. Así que dice, expuse ante ellos ¿sí? el evangelio que proclamo entre los gentiles. Let me add one more interesting point. Déjame mencionar un punto más. How did Paul preach the gospel among the Gentiles? Un punto interesante. ¿Cómo Pablo le predicó el evangelio a los gentiles? This is what he would do. Esto es lo que él haría. He would go into a town Él se iría a un pueblo and he would start at the synagogue y él empezaría en la sinagoga. because he was a rabbi. Porque él era un rabino. He was well respected. Él era una persona bien respetada. He had the credentials. Él tenía los credenciales. So he would go into the synagogue Así que entraría a la sinagoga and he would tell them that the Messiah that they were looking for has already come. y él diría que el Mesías a quien están esperando ya ha venido. It's Jesus. Es Jesús. And they would either believe or not believe. Y ellos tenían la opción de creer o no creer. And the ones who believed were thrown out of the synagogue. Y aquellos que creían eran expulsados de las sinagogas. So that was the first group of believers. Así que ahí se formaba el primer grupo de los cristianos. Then, because Paul was also
an intellectual, pero también lo que pasaba es que Pablo también era un intelectual. he could gather the Gentiles and he could share something that they didn't know. Entonces también el otro grupo era los gentiles. Él les reunía y le enseñaban cosas que ellos no sabían. And again, he would give the gospel. Y luego de eso, él predicaría el evangelio. And some would believe. Y algunos creerían. So now he has Jewish believers and Gentile believers. Entonces ahora tenés a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes. And they come together to form a church. Y ellos se juntan para formar la iglesia. And then he would raise up a leader, Y luego él levantaría un líder or he would send a man that he already knew to come and pastor the church. o enviaría a una persona que ya conocía para pastorear la iglesia, And he would move on to the next city. y él se iría a otra ciudad, otro pueblo. So this is how the gospel spread through the Gentiles. Y así fue como el evangelio se expandió entre los gentiles. But let's go back to verse 2. Pero vamos otra vez al versículo 2. He lays out his gospel to the leaders to make sure that he didn't have it wrong. Él demostró el evangelio, el cual él estaba predicando a los líderes para demostrar de que no hay nada malo. Verse 3. Versículo 3. Again, our strong contrast. Otra vez, un contraste fuerte. He says that Titus was not forced to be circumcised. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. Very, very interesting. Muy, muy interesante. He had Barnabas, who was a Jew, Él le tenía a Bernabé, que era judío, and Titus, who was a Gentile who was not circumcised. y le tenía a Tito, que era un gentil incircunciso. And they were both equally Christians. Y los dos eran cristianos iguales. He did not tell Titus to become a Jew first. Él no le dijo a Tito que se convierta al judaísmo. He let him have freedom. Él le dio esa libertad. Freedom from the law. Libertad de la ley. Freedom from the Jewish customs. Libertad de las costumbres judías. Freedom in the gospel. Libertad en el evangelio. But look at verse 4. Pero vamos a ver el versículo 4. Yet because of false brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ, that they might bring us into slavery, to them we didn't yield in submission, not even for a moment. The truth of the gospel might be preserved for you. Read those two verses. Y dice, y esto, versículo 4, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, reducirnos con el fin de, dice ahí en corchetes, reducirnos a esclavitud, a los cuales no accedimos a someternos ni por un momento la verdad del evangelio para ser preservada para vosotros. So why did he leave Titus uncircumcised? Pero ¿por qué le dejó a Tito incircunciso? He did that as a testimony against the false teachers. Para que sea como testimonio en contra de los falsos maestros. There are two phrases that begin with the word so that. Hay dos frases que empiezan con la palabra con el fin de. We're going to look at these in our example of how to use the interlinear Bible this afternoon. Esta tarde vamos a usar estos ejemplos para entrar en la sesión donde vamos a usar la interlineal. This is how we know the main point of the passage. De esa manera vamos a saber el punto principal del pasaje. It was number one, so that they might bring us into slavery. Número 1, ahí en corchete dice, antes reducido a la esclavitud, con el fin de reducirnos a esclavitud. That's what the false teachers wanted to do. Eso es lo que los falsos maestros querían hacer. And if he had circumcised Titus, he would have made him a slave to the Jewish law. Y si le circuncidaba a Tito o le mandaba circuncidar a Tito, le iba a ser esclavo de la ley judía.
So the second purpose was so that the truth of the gospel might be preserved for you. Y el segundo propósito dice a fin de que, en corchetes, la verdad del evangelio pueda ser preservada para vosotros. If he had given in to the demands of the false teachers, the gospel would have been lost. Si es que él cedía a las demandas de los falsos maestros, el evangelio se iba a perder completamente. So true unity is based around freedom. Así que la verdadera unidad se centra en la libertad. That's why you can be unified with a brother in your church who doesn't agree with you on everything. Por eso podés tener esa unidad dentro de la iglesia local con aquel hermano que difiere contigo. He has a different opinion about some other matters. Quizá tiene diferentes opiniones de otras perspectivas On some secondary doctrines. en lo que se dice doctrinas secundarias, On some issues that are not directly related to the gospel. en situaciones donde no está directamente relacionada con el evangelio. Christ is honored when we have unity, even when we have disagreements. Cristo es honrado cuando tenemos unidad aún en los desacuerdos. Sometimes Paul would have a man circumcised. Quizás en algún momento Pablo le hubiese tenido a alguien circuncidado. He did that for Timothy, Lo hizo con Timoteo, but not for Titus. pero no con Tito. Why? ¿Por qué? Because when it came to Timothy, he was able to do more ministry with him if he was circumcised. Porque porque le circuncidó a Timoteo porque podría hacer más ministerio juntos estando él circuncidado. He was willing to give up some of his freedom to minister to others. Estaba dispuesto a ceder algunas de sus libertades para poder ministrar a otros. But with Titus, the risks were different. Pero con Tito los riesgos eran diferentes. And for him to do faithful ministry, he had to remain uncircumcised. Y él, para tener un servicio fiel en ese contexto, debería de permanecer incircunciso. So is Paul being inconsistent? Entonces Pablo de esta manera es inconsistente. Disculpen. Is Paul being a hypocrite? Pablo estaba siendo un hipócrita. Is he saying one thing to one group and one thing to another? Le está diciendo algo a un grupo y a otro grupo algo diferente. No, he's using wisdom. No, está usando sabiduría. And you as a pastor have to learn how to use wisdom. Y usted como pastor debe aprender a usar sabiduría. Read Romans 14. Romans 14. Romanos 14. You're going to have people in your church who have different opinions. Vas a tener iguales en la iglesia, pero también diferentes. And it is your duty to protect the unity of the church around the gospel, not around opinions. Y es tu deber poder proteger la unidad alrededor del evangelio, no alrededor de opiniones. And that's what Paul did. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. It's not easy, No es fácil, but it is necessary. pero es necesario. And it glorifies God. Y glorifica a Dios. So you pray for wisdom. Así que oren por sabiduría. Now we'll look in more detail about this very subject. Ahora vamos a entrar en detalles sobre sobre lo que estamos viendo. This is true fellowship. Esto es verdadera unidad. Verse 6 begins with what Paul did when he went to visit. Y el versículo 6 comienza con lo que Pablo hizo cuando fue a visitar. He wanted to tell the people what the apostles told him when it came to circumcision. Quería mencionar a los apóstoles lo que ellos le dijeron cuando se trataba de la circuncisión. And these men, you can see in verse 6, were influential. Y estos hombres en el versículo 6 eran influenciadores. But that doesn't concern Paul. Pero eso no le interesa a Pablo. It doesn't matter what they think. No importaba lo que ellos pensaban. They're not going to make his ministry, maybe I'll say this, they're not going to validate his ministry. Ellos no eran los que validaban su ministerio.
He was there because Christ called him. Él estaba ahí porque Cristo le había llamado. But notice what happened when he arrived Pero fíjate lo que pasa cuando él llega, in verse 7. versículo 7. They realized that he had been entrusted with the gospel to the uncircumcised. Dice, al contrario, cuando vieron que se había confiado en el Evangelio a los incircuncisos, Just like Peter had been preaching to the circumcised. así como Pedro se le había confiado el Evangelio a los circuncisos. So Peter the apostle was bringing the gospel to the Jews, Así que el apóstol Pedro le traía el Evangelio a los judíos and Paul the apostle was bringing the gospel to the Gentiles. y el apóstol Pablo le traía el Evangelio a los gentiles. And verse 9, when James and Cephas, that's Peter, James and Peter and John, saw what was happening, they blessed him. Y cuando Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan vieron lo que estaba pasando, le bendijeron. They gave them the right hand of fellowship. Le dieron la mano derecha del compañerismo. They said, we are partners. Le dijo, somos compañeros, We are ministers in the gospel. somos ministros en el Evangelio. And they did that for two reasons. Y lo hicieron por dos razones. Notice again the word so that. Nótese otra vez ahí al lado de nosotros con el fin de que en corchetes. It provides the conclusion in verse 9 Provee una conclusión en el versículo 9 and a conclusion in verse 10. y provee una conclusión nuevamente en el versículo 10. So what was the purpose of the trip? ¿Cuál era el fin del viaje? The purpose of the trip was number one, that Paul and these men would go to the Gentiles. El propósito de esta visita era para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. They would have the blessing of the church. Ellos iban a tener la bendición de la iglesia. They would be given that territory to reach with the gospel. Le darían ese territorio más arriba para alcanzar con el Evangelio. And secondly, Y en segundo lugar, in verse 10, versículo 10, they would remember the poor. nos acordásemos, para que nos acordásemos de los pobres. So there would be a famine in Jerusalem. Así que había una hambruna en Jerusalén. And these churches that Paul was ministering to would help to provide for those believers in Jerusalem. Así que estas iglesias que Pablo estaba ayudando le iba a proveer a la iglesia en Jerusalén. So Paul would raise money among the churches in the Gentile area that we looked at earlier. Así que Pablo en Siria y toda esa zona recaudaría fondos para la iglesia en Jerusalén. And all the Gentile churches that he ministered to as he moved west Y toda la iglesia gentiles que él ministraba a lo largo que se movía al oeste, and then he would bring that money back to Jerusalem to help support the churches that were poor. juntarían toda esa plata y apoyarían a las iglesias en Jerusalén, las cuales estaban pasando por pobreza. So let's ask this question. Así que hagamos una pregunta. Does that mean that fellowship will always remain intact? ¿Significa que el compañerismo siempre será intacto? Does that mean that fellowship will always be easy? ¿Significa que el compañerismo siempre será fácil? The answer, of course, is no. La respuesta a esto es no. Look at verse 11. Fijémonos en el versículo 11. But when Cephas, who is Peter, came up to Antioch, I opposed him to his face. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. I won't read all of the notes that I put in there, but they're there for you so that you can understand this better. En corchete no voy a leer todas las notas que están ahí, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden leer más adelante. But Peter took a trip north from Jerusalem up to Antioch. Pero Pablo hizo un viaje hacia el norte de Jerusalén hasta Antioquía And Paul confronted him. y Pablo le confronta a Pedro. He got right in his face. Se le puso cara a cara. Listen, brothers, Escuchen, hermanos.
A man who cannot confront another man is not a leader. Un hombre que no puede confrontar a otro hombre en su cara no es un líder. If you are afraid to confront, you are not going to be an effective leader. Si vos no podés o tenés miedo de confrontar, no vas a ser un líder efectivo. You need to confront in gentleness, Tenés que confrontar con amabilidad, humility, humildad, but you must be consistent. pero tenés que ser consistente, You must be bold, tenés que ser sabio and you must be prepared for whatever comes as a result. audaz y tenés que prepararte para cualquier situación que venga después. Many times, people want to be peacekeepers instead of peacemakers. Muchas veces queremos mantener la paz, ser guardianes de la paz, antes de creadores de la paz. Some people just want to keep the peace and make sure that nobody is angry or upset with somebody else. Muchas veces hay personas que quieren mantener la paz y tipo que este no se enoje con aquel. They just keep things below the surface. Y es como que ocultan las cosas por debajo de la superficie. That's not real peace. Esa no es una paz real. Real peace comes from confronting sin and error. Paz real viene de confrontar el pecado y el error. In the church that I pastor, we have many men and women who serve in our military. En la iglesia en la cual sirvo, hay muchas personas que sirven en la milicia. And they understand that many times real peace comes at the expense of war. Y ellos entienden que muchas veces la verdadera paz viene por medio de una guerra. And Paul is going to war. Y Pablo va a la guerra. And he's going to war against Peter. Y él se va a la guerra en contra de Pedro. That's how serious it is. Esto es así de serio. That's how serious it is to make people add good works to the gospel. Esto así es serio como esas personas que añaden buenas obras al evangelio. Let's take a look at what he does. Vamos a ver lo que hace. He opposes him to his face. Él se pone y resiste cara a cara. Why? ¿Por qué? Because in verse 12, certain men came from James and saw that he was eating with Gentiles. Y en el versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. And when they arrived, Peter pulled away and stopped eating with the Gentiles. Pero cuando ellos llegaron, Pedro se retira y se apartó y no se junta más con los gentiles. Because these men who came from James would condemn him for doing that. Porque estos hombres que venían con Jacobo le condenaban quiénes eran los de la circuncisión. They didn't fully understand their freedom in Christ. No entendían completamente la libertad en Cristo. Why would Peter eat with Gentiles? ¿Por qué Pedro comería con gentiles? Do you remember what happened in Acts chapter 10? ¿Te acordás lo que pasó en Hechos capítulo 10? When the sheet came down out of heaven Cuando el velo baja del cielo and there were all those unclean animals, y habían todos estos animales inmundos, and God said, "Rise, Peter, kill and eat." y le dice el Señor, levántate Pedro, mata y come. What did Peter say? ¿Qué le dice Pedro? He said, "No." Señor, no. And God said, "Do it." Y el Señor le dice, hacelo 3 times. 3 veces. Peter often takes 3 times. Y Pedro constantemente tiene siempre 3 veces. Well, eventually he understood, Eventualmente él entendió and he was eating with the Gentiles. y ahora estaba comiendo con los gentiles, A Jewish man hombres judíos, enjoying some pork. Judíos que estaban comiendo chancho, cerdo. What do you call it?
what is it like? What's pork in Spanish? chancho, cerdo. There's another word for it. Otra palabra para What's the other cerdo, word for it? puerco, cochino. Puerco. I'm thinking of something else. What do we order? What do we order, Scott? ¿Qué es lo que habíamos pedido el otro día? I can't remember now. Okay. Tocino. Oh, it's all good. Okay, all Tocino. of that. Peter was having all of it. Bueno, Pedro estaba comiendo todo esto. He was enjoying all of it. Pedro estaba disfrutando de todo esto. But then the men come from James, Pero después los hombres de Jacobo vienen and Peter gets afraid, y Pedro tiembla. and he doesn't associate with those men anymore. Y tiene miedo, dice que esa parte ya no se asocia con esos hombres. He doesn't want to be seen eating the unclean food. No querían que se le vea comiendo animales inmundos. And Paul says to him, "You are destroying the unity of the church." Y Pablo le exhorta y le dice, vos estás destruyendo la unidad de la iglesia. Never let men say you cannot do what God has said you can. Nunca dejes que los hombres te digan lo que no puedes hacer cuando Dios ya te ha dicho, hacelo. Why did he do this? ¿Por qué hacer esto? Fear. Por miedo. It says that he separated himself, fearing the circumcision party. Dice, y se apartó, se retiró, temiendo al grupo de la circuncisión. And when you are a leader who is afraid, you create a people who are afraid. Y cuando vos sos un líder que teme o que tiene miedo, generás y creás una congregación que tiene miedo. Look at what happened. Mira lo que pasa acá. Verse 13. Versículo 13. The rest of the Jews acted hypocritically with him. Y el resto de los judíos también actuaron hipócritamente junto a él. This is the apostle Peter, Este es el apóstol Pedro and he's called a hypocrite. y es llamado un hipócrita. And he caused the people to become hypocrites. Y causó que las personas sean hipócritas. And he even led Barnabas to become a hypocrite. Y hasta dejó que Barnabás se convierta en hipócrita. The very person that Paul had become so close to had been drawn away into hypocrisy by Peter. The person that he had grown, Barnabas, who he had grown so close to, had been led astray into hypocrisy by Peter. Y Pablo, que le enseñó a Bernabé y le instruyó, hizo que hizo que sea un hipócrita por culpa de Pedro. This was heartbreaking, Esto era desgarrador and it made him angry. y le hizo enojar. And he wanted to make sure that Peter understood where he was wrong. Y quería hacerle entender dónde Pedro estaba equivocado. If Peter was to be a true leader, he must stand for the truth. Si Pedro quería ser un líder, de verdad tenía que mantenerse en la verdad. And the truth is, Christians can eat whatever they want. Y la verdad es que los cristianos pueden comer lo que sea. This is just like in Romans 14. Esto es igual en Romanos 14. You protect each other's conscience, Protegen la conciencia del uno del otro. but you also allow somebody to do something if their conscience is not bothered by it. Pero también dejas que la persona pueda hacer algo si es que su conciencia si es que su conciencia le permite. En este As caso. long as it's not sin. Siempre y cuando no sea pecado. So, verse 14, Así que versículo 14. another very strong contrast. Nuevamente, pero otro contraste. Their behavior was not in keeping with the truth of the gospel. Cuando vi que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del evangelio, And so Paul confronts him. entonces Pablo le confronta. Paul is bold. Pablo es audaz, He tells the truth. dice la verdad. He doesn't care what Peter is going to think. No le interesa ni le importa lo que Pedro piense. He is not worried about having a confrontation. No tiene ningún problema de tener esta confrontación. He doesn't just hope it's going to go away. Ni siquiera piensa, bueno, vamos a dejar pasar. He's a bold leader. Es un líder audaz, He's a man. es un hombre. And he's going to deal with this man to man. Y esto va a lidiar de hombre a hombre.
he says to him in verse 14, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Dice, si tú, siendo judíos, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? He says, you do not force Gentiles to live like Jews. Le dice, literalmente, no le digas a los gentiles que vivan como judíos. And you do not force Jews to go back to their old way of living. Y no le fuerces a los judíos a ir a la antigua ley. If you do that, you will destroy true fellowship. Si haces esto, vas a destruir la verdadera comunión, el verdadero compañerismo. This brings us to our last point, Esto nos lleva a nuestro último punto, and that is freedom, that is faith. que sería fe. Beginning in verse 15, Empezando en el versículo 15, he says that even he, as a Jew, was born a Jew. nosotros, judíos de nacimiento, He was born under the law. había nacido bajo la ley, He obeyed the law. obedecieron la ley, He even respects the law, inclusive respetaron la ley, but he knows the law could not save him. pero saben muy bien que la ley no le pueden salvar. He could not be justified by the works of the law. No puede ser justificado por las obras de la ley. Only through Jesus Christ could he be justified. Solamente en la persona de Cristo puede ser justificado. And so he says now, in one of those statements that is the purpose of the entire section, Y menciona en la declaración que es la más importante de toda esta sección, notice that there in verse 16, in order that nótese en el versículo 16, sin embargo, we may be justified by faith in Christ and not by works of the law. sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley. The Jew and the Gentile are both equally lost. El judío y el gentil están igualitariamente perdidos. The Jew and the Gentile both need the gospel. El judío y el gentil ambos necesitan el evangelio. The law didn't save the Jew, La ley no salvó a los judíos and the law couldn't save the Gentile. y por ende la ley tampoco puede salvar a los gentiles. Both are justified only by Christ Los dos son justificados solamente y por medio de la fe en Cristo and only by faith, y solo por fe, not by the works. no por las obras. Because he says, by works of the law, no one will be justified. Porque dice, una persona no es justificada por las obras de la ley. Verse 17. Versículo 17. He now says, but if our striving, our endeavor to be justified in Christ, we are found to be sinners, then is Christ a servant of sin? He's going to ask a very important question. Y menciona versículo 17, pero si en nuestro esfuerzo por ser justificados en Cristo, también nosotros fuimos hallados pecadores. Y hace una pregunta, ¿es entonces Cristo un siervo del pecado? He knows what people are going to ask. Ellos saben lo que las personas van a preguntar. And so he asks the question for them. Así que Él emite la pregunta por ellos. He says, I know you're thinking this. Él dice, yo sé que están pensando esto. You're thinking, well, if that's the case, then people are just going to sin all the time. Entonces Él dice, si ese es el caso, las personas van a pecar libremente todo el tiempo. If we don't put laws on top of them, they're going to just do whatever they want. Si es que no ponemos ley encima de ellos, ellos van a hacer lo que quieren. Does that mean the gospel is just your license to sin as much as you want? ¿Eso significa que el Evangelio es una licencia para poder pecar todo lo que queremos? Paul wraps up verse 17 with the words, certainly not. Y termina el versículo diciendo, claro que no, Absolutely not. absolutamente no. Christ is not giving you a license to just sin. Cristo no te está dando una licencia para pecar. And now he goes on to explain how. Y ahora viene a la explicación del cómo. He said, I am not going to rebuild what I tore down. Dice, pues si vuelvo a edificar lo que derribé, I tore down my life of self-righteousness. tiro todo lo que es vivir con mis propios juicios. I tore down what proved to me that I am a sinner. Y tiro todo a cualquier prueba
de demostración que soy un pecador. That's all the law ever did. Eso es todo lo que la ley hizo. The law proved that he was a sinner. La ley muestra de que es un pecador. He says in verse 9 that it was through the law that he died to the law. En el versículo 9 dice que fue por la ley que murió por la ley. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means the law proved to him that he could never keep the law. Que la ley demuestra, prueba que nunca pudo permanecer o cumplir la ley. Trying to obey the law perfectly is what killed him. Tratando de obedecer la ley completamente fue lo que casi le llevó a la muerte. It was hopeless. Era inútil. And so he died to the law. Así que murió a la ley. No longer tried to obey it. No hizo el esfuerzo de obedecer la ley. To obey it to be justified. Obedecer para ser justificado. He still obeyed God's law. Todavía obedece la palabra de Dios, la ley. He still pursued holiness. Todavía busca la santidad. In fact, he said the law, the 10 commandments, are still good. De hecho, él menciona que la ley, los 10 mandamientos, siguen siendo vigentes y buenos. But the Jewish law that was made up is the law that he has forsaken forever. Pero la ley judía que fue hecho, esa ley fue la que desechó para siempre. And he has instead embraced Christ. Y de otra manera, él aceptó a Cristo. That's why he says in verse 19, another so that. Por eso en el versículo 19 menciona por qué. What is the purpose of getting rid of the law? ¿Cuál es el propósito? Of getting rid of the law? ¿Cuál es el propósito de deshacerse de la ley? So that I might live to God. A fin de vivir para Dios. True life is in God. La verdadera vida está en Dios. True life is in the gospel. La verdadera vida está en el Evangelio. And it means you put to death everything else. Y significa que hay que poner y dar por muerto todo lo demás. We all know this verse. Todos sabemos este versículo. Verse 20. Versículo 20. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No longer does he live for himself. Ya no vive él para sí mismo. It is Christ who is his life. Es vivir la vida en Cristo y Cristo viviendo su vida. And though he must still be in the flesh, Y aún él permaneciendo en la carne, he lives his life by faith, not by law. es decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Faith in the Son of God, Fe en el Hijo de Dios. the Son who loves him, El Hijo que le ama a él. who gave himself for him. Que se entregó a sí mismo por él. And he embraces that and holds on to it and believes it. Y él abraza eso y lo guarda y lo cree. If he rejected the gospel and went back to the Jewish law, he would be forsaking Christ. Si él rechaza a Cristo y se volcaba a las leyes, él iba a despreciar a Cristo. And he is afraid that's what Peter had been doing. Y eso temía de que Pedro estaba haciendo. Hypocrisy, Hipocresía, a bad example to the church, un mal ejemplo a la iglesia, a bad example to Barnabas and the leaders, un mal ejemplo a Bernabé y los líderes. going away from the gospel and going back to the law and forcing others to follow it. Dando la espalda al evangelio y volcándose nuevamente a la ley y forzando que otros lo hagan también. Paul said, I will not do that. Pablo dijo, yo no voy a hacer eso. I will keep eating with the Gentiles. Voy a seguir comiendo con los gentiles. I will eat their food. Voy a seguir comiendo su comida. I will go to their home. Iré a sus casas. I will be among them. Estaré entre ellos. I will welcome them Le voy a dar la bienvenida a ellos because they are brothers in Christ. porque son hermanos en Cristo. It doesn't matter what others say, No importa lo que otros dicen. because if he forsakes them, he forsakes Christ. Porque si él, ¿cuál sería la palabra forsake? Or abandon. Porque si él le abandona a Cristo, a ellos le abandona también a Cristo. And so he says in verse 21, Entonces dice en el versículo 21,
I do not nullify the grace of God, for if justification were through the law, then Christ died for no purpose. No anulo la gracia de Dios, porque por si la justificación fuese por la ley, entonces Cristo murió en vano. If everything was fine with the law, then Christ didn't need to die. If everything was fine with the law, Christ didn't need to die. Si todo estaba bien en la ley, Cristo hubiese morido en vano. But it is only by grace and through faith in Christ that you are justified. Pero solamente por gracia y mediante la fe en Cristo el ser justificados. So a true gospel brings freedom. Así que el verdadero evangelio trae libertad, It builds fellowship. genera esa comunión, ese compañerismo, And it's all based on faith in Christ alone. y está basado solamente en la fe del Hijo de Dios. At the bottom of that page, I give you a summary of the gospel. En la página 14, en el final, le doy un resumen del evangelio. The gospel is the good news El evangelio es la buena noticia, that by faith alone, que solo por fe your sins tus pecados are credited to Christ, son acreditados a Cristo, and by grace alone, y solo por gracia the active righteousness of Christ la justicia activa de Cristo is credited to you. es acreditada. Christ obeyed the law perfectly, Cristo hizo la ley perfecta, the perfect law of God. la perfecta ley de Dios. He obeyed in every way that we have disobeyed. Él obedeció de todas las maneras que nosotros hemos desobedecido, And he fulfilled all righteousness, y Él llenó toda justicia so that on the cross para que en la cruz he could pay your debt pueda pagar completamente tus pecados and give you his merit. y pagar tus deudas para que Él te dé sus créditos. That is the gospel. Ese es el evangelio. Let us pray. Oremos. Our Father, we thank you for the word of God. Padre, te agradecemos por la palabra de Dios. We thank you for revealing to us this truth. Gracias por revelarnos esta verdad. I pray that we would believe it, Te pido que podamos creerlo, and I pray that we would have the courage to live it out. y te pido que podamos tener el coraje de poder vivirlo, Señor. Give us the boldness to speak the truth to brothers who are not showing a true understanding of this gospel. Danos la valentía, Señor, y el coraje de poder hablar a otros, a aquellos hermanos que no están mostrando el evangelio, Señor. Fill us with your grace Llénanos de tu gracia and courage. y tu coraje. Amen. Amén.